otra vez listos para otra semana intensa. Abogada, pero cuéntenos qué pasó en esta. Pero hoy tenemos una pregunta específica, pero antes de irnos a esta pregunta, queremos preguntarle a usted qué relevante pasó desde la última vez que conversamos el lunes pasado. Bueno, realmente entre lo relevante sabemos que la pelea con el TPS de Venezuela sigue, es decir, de que mientras esté viva la demanda hay esperanza. Básicamente le decimos como un buleo, ¿no? Porque el gobierno hace algo, los defensores vienen y ponen otra cosa, pues meten otra moción y así han estado. Pero gracias a Dios en esta última semana, pues la Corte permitió de que la decisión anterior, de la Corte anterior, de que se había terminado de una forma incorrecta el TPS de Venezuela, al estar de acuerdo con esa Corte, que permite que siga la demanda su curso normal, aunque tengamos que llegar a la Corte Suprema, que eso es donde va a terminar finalmente esto. Pero bueno, repito, mientras esté viva, hay esperanza. Ahora, sabemos que los pretermissions, que los discutimos también, creo que la semana pasada, que es el intento del gobierno de acelerar y terminar los procesos sin que la persona tenga su oportunidad en corte, está a la orden del día, aunque existe ya un caso que un juez dictaminó de que es incorrecto, que por lo menos pretermission para mandar a personas a terceros países es incorrecto, no debe de ser así, especialmente estaban usando mucho a Ecuador. Esa es una de las cosas que está pasando mucho, pero pretermission, Wendy, quiero que quede claro, no solamente es porque te quieren mandar a un tercer país. Hay pretermission también si al analizar esa aplicación, por ejemplo, de la I-589, está mal hecha, está incompleta, omitieron respuestas a varias preguntas, hay gente que ni siquiera tiene firmada, aunque no lo crean, firmada la aplicación. Es decir, todo ese tipo de errores o faltas, eso también permite que se haga un cierre prematuro del caso. Igual que las personas que, completaron el formato, sin embargo, no tienen corroboración adjunta, es decir, no hay lo que llamamos una prima facie de evidencia que se haya presentado de soporte. Hay personas que ni siquiera ponen un testimonio adjunto, sino que en esa época ponían mucho la frasecita declaración adjunta, o lo explico en una declaración en un affidavit, pero ese affidavit nunca lo está, o sea, nunca lo pusieron, nunca está ahí, y si lo pusieron tampoco dice los elementos de lo que busca un adjudicador para poder dar un asilo. Entonces, es muy delicado, sé que muchas personas se abocaron a iglesias, y no con esto estoy diciendo que las iglesias lo hicieron mal, pero pues desafortunadamente no estaba un análisis correcto. Recordemos que estamos en otros tiempos y no espere a que le llegue una notificación de pretermission o de desestimación. Trate de actuar lo antes posible para que entonces se puedan enmendar todos esos errores. Excelente abogada y un excelente consejo. Y voy con la pregunta, que yo creo que esta pregunta no solamente es de este usuario que nos escribe por Instagram, sino también de muchas familias que tienen esta situación, y es la siguiente: ¿qué hago si mi hijo va a cumplir la mayoría de edad y aún no me han definido el asilo y él está incluido en el núcleo familiar? Okay, de acuerdo a la ley del asilo, la sección 208, perfectamente aclara que si si ese hijo cuando se introdujo el asilo era menor de 21 años, entonces aunque ya haya cumplido los 21 y está en espera, va a ser considerado como que si su edad se frizara. Es decir, puede tener 25 hoy y seguirá siendo considerado un menor para efectos específicos de la aprobación del asilo. ¿Ok? Ok, o sea Ahora, muy diferente que se case, recordemos, estamos Ajá. hablando que se tiene que mantener soltero, pero en el momento que se case, él prácticamente ahí sí ya va a requerir su propia aplicación independiente. Y también existe una excepción para ese tipo de situaciones que no son penalizados, sino que la persona puede hacer una presentación de asilo tardío por el hecho de que hubo una circunstancia en la vida de esa persona que cambió, a como le pasa también a las personas que se divorcian, y, o sea, no van a estar atados solo por el asilo si están teniendo una situación personal, así que se pueden divorciar y ese esposo que sale de la petición principal puede pedir otra aparte de su asilo, aunque sea un asilo tardío en más de un año. Es una circunstancia o una excepción, ¿ok? Abogada, ya que me dio la oportunidad, Wendy, ¿cómo está? Muy bien, muy Okay. bien. Con respecto a este tema, ¿qué pasa si, por ejemplo, en un matrimonio el hijo cumple la mayoría de edad y la mamá, que es la peticionaria, o sea, la que metió el asilo, esa persona se casa y ese muchacho se queda ya mayor de edad en ese asilo? Ok.
Esas son de las estrategias que hay que estudiarlas con calma, porque si me estás poniendo el escenario que se casa con un ciudadano y obviamente la mamá va a resolver Sí, prácticamente claro, su proceso de residencia, correcto. el asilo no hay que tocarlo. Mientras esté la residencia siendo procesada, no hay que inmediatamente ir a cerrar el asilo. Hay que manejarlo con cuidado porque estamos viendo muchos escenarios así ahora. Claro, Si ella abruptamente cierra el asilo sin preparar cómo voy a defender a mi hijo, porque lo va a dejar en el aire. lo queda en el aire Entonces, prácticamente. a eso voy cuando digo de que existe una opción, una excepción a la ley de un asilo tardío que es permitido porque existe una circunstancia que cambia. Es decir, de que ahora hay que meter un asilo para ese hijo, para que no quede en el aire, para que pueda tener permiso de trabajo y para que pueda tener derecho a escuchar, a que sea escuchado. Ahora, es obvio que el asilo del hijo va a estar ligado siempre a la historia de la mamá, independientemente que la mamá ahora resuelva su estatus migratorio, pero esa mamá ahora se va a convertir en un testigo principal para el caso del hijo. ¿Por qué? Porque se supone que si la persecución hacia ella y él es un daño colateral, que también a él lo van a perseguir porque la mamá estaba involucrada, vamos a decir algo, en una oposición, es obvio que no deja de ser el hijo solo porque la mamá se casó, va a seguir siendo su hijo, o sea que la persecución todavía es algo que puede sucederle al hijo si él es regresado a ese país, ¿ok? Y se Entonces, puede utilizar como un testigo, ¿no? La mamá viene siendo no, se tiene que utilizar porque correcto. el nexo está conectado, Correcto. es decir, no es que el muchachito ahora va a venir a inventar una historia que si tal vez entró, yo tengo casos que entró con 13 años, Correcto. esa criatura, ¿qué va a saber? Nada, va a saber lo básico, que yo solo sé que a mi papá y mi mamá lo estaban persiguiendo. Por eso los padres ahora tienen que entrar en la película, en la historia del hijo, para que ese caso tenga fuerza y que sea documentado correctamente. Por eso es algo muy delicado que tiene que ser estudiado antes de hacer medidas drásticas. Abogada, y para la última pregunta, que bueno, sabemos que esto es a nivel general, no especifica mucho la situación, pero dice, tengo miedo porque yo tengo mi residencia en renovación, en proceso y en problemas. ¿Qué pasaría con la residencia permanente de mi hijo? Ok, es que no me dice mucho de la categoría. Acuérdate que Categoría, si fuese dice categoría matrimonio. Ok, si es categoría inmediata, es decir, esposo de un ciudadano americano, por ejemplo. Correcto. ¿Okay? Recordemos que aunque ese hijastro se benefició de obtener su residencia porque la madre se casa, ¿okay? Para efectos el gobierno va a analizar independientemente la residencia por persona. Por eso es que se requiere una I-130 individual para cada uno. No es como los residentes que dentro de la I-130 de la mamá van los hijos. ¿Se dan cuenta? Ahora, si el problema que menciona la persona es que hay un fraude en el matrimonio, es decir, que no hay un matrimonio de buena fe que se está poniendo en peligro, ahí sí se va a ver afectado el hijo, porque la relación de buena fe sí es mandatoria, hay que probarla. Pero si se refiere a que tiene algún otro tipo de problema, porque hay algo interno pasando en la familia, se están peleando entre él y el hombre, eso es otra historia. Entonces no debería necesariamente de verse afectado el hijo, repito, siempre y cuando no toquemos el elemento de bona fe, de matrimonio de buena fe, ¿ok? Abogada, déjeme decir su número de teléfono, por favor. 786-747-5706. Ese es el WhatsApp. Y el número de teléfono de la oficina, llamando directamente al 786-300-8117. Yo creo que cualquier tipo de información que las personas necesiten, deben de comunicarse directamente a la oficina de la abogada. Acuérdense que esto no es un gasto, esto es una inversión lo que están haciendo para su proceso legal. Tienen la obligación de llamar y poder hacer una cita. Y no importa, créanme que los costos son naturales, o sea, son costos normales, lo que usted necesita pagar en la oficina, pero está asesorado por una persona profesional que es la abogada Noelia Ramos y tiene el número de teléfono del 786-300-8117. Abogada, también es importante antes de irnos aclarar que usted también puede dar una asesoría fuera del estado, es decir, le pueden llamar de otro estado y usted también puede darles una asesoría por vía Zoom, por WhatsApp, por teléfono.
Así es, correcto. La ley de inmigración es ley federal y estamos autorizados para poder ejercerla en todos los Estados Unidos, igual que las representaciones, también lo podemos hacer. Así es, Wendy. Excelente, abogada. Bueno, le deseamos una feliz semana de inmigración. Esperemos no hayan sorpresas y bueno, seguiremos informando. Abogada, antes de que se vaya, quiero darle las gracias por ayudarnos a informar a la comunidad. Me gustaría que en vez de que solo sea un día a la semana, que pudiéramos tener un poquito más de información para que nuestra comunidad esté informada, porque el tener información yo creo que es poder para todos nosotros los inmigrantes que tanta falta hace. Abogada, claro que sí, gracias. con mucho gusto. Gracias. Podemos hacer lunes y jueves y por supuesto, si hay una noticia de emergencia que haya que discutir, pues también, claro que sí, estamos abiertos a eso. Claro que sí, Giovanni. Muchas gracias, abogada. Que tengan buena semana. Bye. Bye. Y nuevamente, Wendy, el número de teléfono de la abogada Noelia Ramos es el 786-3